fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro discipulado del trazo del escriba. Es una bendición realmente el que podamos estudiar la palabra y créanme, para mí particularmente me gozo mucho por las misericordias de Dios que son nuevas cada día, y en este caso me refiero especialmente a que nos va dando el Señor ese pan que todos los días necesitamos y tanto anhelamos, y que ahora pues el Señor nos ha concedido el recibir un rema que creo se convertirá en una serie de temas. Antes de entrar de lleno a lo que hoy quisiera que platiquemos, también damos la bienvenida acá a mis hermanos. Hermano Henry, hermano Tío, bienvenidos. Y por ahí creo que se va a unir con nosotros en breve nuestro hermano Emanuel. ¿Les parece si hacemos una oración? Y así podemos entrar al desarrollo del tema. Amén. Amado Dios, muchas gracias por permitirnos estar acá Señor. nuevamente, Señor, reunidos en tu nombre, con el anhelo Señor, de que tú bendícenos nos con tu reveles tu palabra. palabra, que nos enseñes de tu palabra, pero también, papito lindo, que favor, podamos Señor, comprender lo que tenemos que hacer en estos misericordia, tiempos Señor, finales. en el nombre de Por Jesús. favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Permite también que todo el trabajo técnico, Señor, de nuestros hermanos servidores se haga, Señor, de la forma más conveniente, y así nuestros hermanos que, aunque estén a la distancia, juntamente con nosotros en un mismo sentir, Sí, Padre. podamos ser edificados con la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Danos, Jesús. por favor, un espíritu de revelación y de sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido, hermano Emanuel. Qué bueno, ya llegaste. Quisiera contarles que con el favor del Señor empezamos a platicar de este tema que le hemos llamado las puertas de Jerusalén. Hoy vamos a abordar una segunda parte y de dónde surge el tema. Vamos a recoger algunas espigas de lo que ayer el Señor nos venía dando. Es para mí tan impresionante porque allá en el libro de los Salmos 118, 19, si podemos leer por favor, se nos dice de parte del Señor que le abramos las puertas. Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Entonces miramos acá uno de los varios versículos que ayer mencionábamos, en donde miramos que el Señor está diciéndonos que se le abran las puertas. Y es que hemos aprendido que nosotros acá en esta dimensión terrenal, por la fe, hacemos cosas que se convierten en espirituales para poder recibir las cosas celestiales. Encontramos también en la palabra que lo que vivió el pueblo de Israel nacional es para nosotros una sombra o figura, nosotros que heredamos la salvación. En ese sentido, cuando nosotros miramos este salmo y otro que también quisiera refrescar, el Salmo 24:7, dice que las puertas deben levantarse para que entre el Rey de Gloria. Leamos, por favor. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Entonces aquí otra vez habla que debemos hacer algo nosotros para que las puertas estén abiertas, como decía el Salmo 118, 19, y así entre el Rey de Gloria. No tengo acá el verso, pero sí, pues lo recordamos, se nos dice también que nosotros somos piedras vivas. Entonces, cuando nosotros miramos la muralla de la Jerusalén terrenal, nos encontramos una figura de lo que es la iglesia de Cristo, que se va edificando
con piedras vivas, así como estas, unas más grandotas que otras, más burrunchudas. Primera de Pedro 5, ¿cómo dice? También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces se nos dice, ¿verdad? Edificados como piedras vivas. Entonces, cuando asociamos los versículos y miramos como una figura la Jerusalén terrenal, entendemos que la iglesia está siendo edificada también como una Jerusalén espiritual, en donde tienen que haber puertas. Las puertas de Jerusalén creo que primordialmente habla de los 5 ministerios, pero también habla del pueblo del Señor. ¿Por qué? Bueno, ese es uno de los textos que apuntalaría en el caso de la muralla, pero también ya leímos ahí en el libro de los Salmos, especialmente el 24:7, que las puertas tienen que alzarse, tienen que levantarse. ¿Voy bien? Ahora, cuando miramos nosotros en el libro de Nehemías, nos encontramos la restauración de Jerusalén. Si pudiéramos leer, por favor, desde el versículo 3 de Nehemías 1. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. 2:17, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Entonces acá a mí me llamaba la atención porque Nehemías dice que cuando él vio cómo estaba destruida la muralla de Jerusalén y sus puertas, les decía que me llama la atención que se sentó y lloró, que hizo duelo. Obviamente Nehemías era un siervazo del Señor, ¿verdad? Que no iba a idolatrar un edificio, porque yo lo que creo es que él, como siervo del Señor, sabía que Jerusalén, así como nosotros estamos hoy aprendiendo el pueblo del Señor del Antiguo Testamento, ellos tenían también revelación, ellos tenían conocimiento del mover del Espíritu, del mover espiritual. Entonces, creería yo que Nehemías no estaba llorando solamente porque habían destruido la capital de Israel, sino que especialmente porque eso era como una pista de aterrizaje para que el Señor hiciera descender bendición desde las regiones celestes. ¿Ya? Ahora, y es que lo que pasa es que lo espiritualiza en extremo, dice, hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Yo pensaría que si, líbrenos el Señor, va, pero si se diera una situación catastrófica donde nuestra casa se quemara, se destruyera o enemigos lo hicieran o un terremoto, qué sé yo francamente no entraría a ponerme en duelo por un edificio. Digo yo, ¿va? Entonces, creería que Nehemías, yo quiero enfatizar en esto porque de alguna manera aquí hay un mensaje encriptado para nosotros, pero así como el pueblo, como Moisés recibió revelación de cómo tenía que edificar el tabernáculo, no es casualidad que cuando construyeron Jerusalén tuviera 12 puertas. ¿Por qué? Si quieren me ayudan a ver, por favor, el texto en Apocalipsis donde dice que en los cimientos de Jerusalén y creo en sus puertas van a estar los nombres de los apóstoles. Por favor, entonces ubicamos el texto y vamos a hacer entonces la relación de por qué esto es una figura, pero que tiene mucho que ver con la Jerusalén celestial. ¿Lo tenemos? ¿No?
Vamos a ver, yo voy a ver si lo puedo ubicar pronto. Léelo, por favor. La ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Verso 21-21. 21:14. Ah, ya. En el Apocalipsis 21-21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla y la calle de la ciudad era de oro puro. Lo que yo quiero enfatizar, y de hecho lo tenemos en pantalla, es que la Jerusalén celestial tiene 12 puertas. Entonces, el que en lo natural hayan construido Jerusalén con 12 puertas, quiere decir que hay un mensaje de parte de Dios, ¿va? Ok, que para nosotros es una figura en este tiempo definitivamente. Ahora, perdón, ¿me estoy dando a entender? ¿Alguna pregunta? Regresar hasta la presentación, a mí me llama la atención ahí que en el siguiente verso dice, y no vi en ella templo, porque su templo era el Señor. Ajá. ¿Tendrá algo que ver con lo que decías? Que ¿por qué tanta, no sé, la condición en la que se encontraba el profeta? Ah, ya, de que hizo duelo, Ajá, ayuno y todo. Porque su templo es el Señor, la figura, como bien lo decías, acerca de lo que le entregaron a Moisés también. Ya. Sí, pues definitivamente yo creo que Nehemías que tenía revelación de algo celestial y que entonces al darse el problema en lo terrenal, de alguna manera se estaba dejando de tener como ese punto de contacto para poder recibir las bendiciones de parte del Señor, ¿va? No es casualidad que hoy por hoy se sigue peleando mucho regiones en el área, en la tierra prometida que Dios le dio a Abraham, ¿ya? Donde llegaron primeramente otros pueblos, especialmente me quiero referir a los filisteos, que se instalaron en Gaza, en lo que hoy es, digamos, la franja de Gaza, pusieron sus 5 ciudades, y en la parte de lo que hoy es Cisjordania. ¿Por qué? ¿Y por qué a la fecha, después de siglos, se sigue peleando tanto? Porque en lo espiritual ahí hay algún tipo de punto de contacto, ¿va? ¿Ya? Bueno, el asunto es que para nosotros, lo dice 1 Corintios, si no estoy mal, lo que para ellos fue en su historia, digamos, como el Israel nacional, es una figura o sombra. Bueno, en ese orden de ideas, entonces miramos que hay 12 puertas. Que primero Dios iremos conversando de estas conforme Dios nos vaya dando. Tal vez en lo más, en un sentido lógico, que no es que fuera malo, pero pues tratamos de pedir al Señor la guianza y la revelación. Quizá hubiéramos empezado a hablar de la puerta del pescado, porque diría yo en nuestra mente espiritual sería, yo le soy muy sincero, algo he escuchado, pero no me he ido a escudriñar. Sin embargo, así a priori diría yo, esta es la puerta de la salvación, va. Después tal vez hablar de la puerta de las ovejas, que quizá seguramente tiene mucho que ver con el salvo que tiene que convertirse en oveja, que tiene que tener congregación, etcétera. Ayer mismo, cuando empezábamos a hablar, mirábamos esta puerta del juicio, ¿verdad? Que para mí esta puerta es la oportunidad de recibir de parte del Señor el que podamos juzgarnos a nosotros mismos delante de su Santo Espíritu, es decir, en el tribunal del Espíritu Santo, para hallar perdón y misericordia. Bueno, y así que Dios nos conceda a poco el rema. Sin embargo, en lo que Dios nos puso a trabajar ahorita es a estudiar en la puerta de los caballos. De esta yo quisiera seguir hablando. ¿Por qué? Porque miraremos que, como platicábamos ayer en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, se deja ver que según lo que la iglesia conozca de la palabra y lo crea y lo lleve a la práctica, en el caso de la intervención o, como dice el libro de Hebreos, la ayuda de los ángeles para quienes heredamos la salvación,
mucho tiene que ver lo que la iglesia haga para poder hacer señales al movimiento angelical, ¿verdad? Por otro lado, mirábamos también que cuando el Señor vuelve, ahí mismo en el capítulo 6 del libro del Cantar de los Cantares, en la versión Dios habla hoy, dice la sulamita, la que va a casarse, dice, y sin darme cuenta, creo que decía, cuando me vi, me encontré en el carruaje con mi príncipe. O sea, está haciendo alusión al arrebatamiento. La otra, que no es una figura, ¿verdad? Sino que yo diría en lo literal, se da la descripción, es el rapto de Elías. Porque dice que Eliseo vio carros de fuego y su gente de a caballo. Entonces está hablando de un transporte, digamos, no de esta dimensión, guiado por entidades tampoco de esta dimensión, que para mí son ángeles, seguramente, ¿verdad? Bueno, así podríamos citar otros contextos bíblicos. De tal manera que la puerta de los caballos creería que representa esa comunión que Dios quiere que la sulamita tenga, llamada Mahanaim, con el campamento celestial. Aquí hice un pequeño resumen. Los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos según Nehemías 3:28. Ahí está lo que platicábamos de Eliseo cuando él mira que se va arrebatado Elías en un carro de Israel y con gente de a caballo. Y también mirábamos cómo al hacer alusión a que es restaurada por sacerdotes, encontramos el equipamiento hoy por hoy de los 5 ministerios, descritos en Efesios 4:11, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dejándonos ver con esto que el trabajo de la restauración de la muralla de Jerusalén y las puertas de Jerusalén no es solamente de los 5 ministerios, es un trabajo de los ministros con el pueblo, pero especialmente con aquellos que quieren que quieren vivir en santidad y que también quieren ser parte de esta bendición que realmente es una orden de Dios de poder hacer la obra del ministerio. Amén. ¿Voy bien? Ok. Entonces, en este resumen, vamos a poner el pie de imprenta para ver el asunto de la puerta de los caballos. Leamos, por favor. Después de él, restauraron los tecoitas la otra medida, enfrente de la grande torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Entonces aquí se deja ver que, bueno, si ustedes leen en casa o posteriormente, verán que se describe cómo iban restaurando la muralla y como que lo hicieron por sectores según la descripción bíblica. Por ejemplo, aquí dice después, porque antes del verso 27 se narra la puerta y la parte de la muralla de quienes las restauraron. Me voy dando a entender. Algo que es muy importante considerar, y disculpen que pues en el gráfico no lo pudimos hacer tan elocuente, pero el ancho del muro era muy grande, es decir, esto de acá. Aquí en la escala visual que tenemos, no, lo hicimos pequeño, pero realmente ese ancho era muy grande, al punto que ahí algunos construían su casa. Sobre el muro, sí. En el ancho del muro podía caminar un carruaje, alado por caballos. ¿Qué me baso para ver la descripción del muro de Jerusalén? De Rahab, porque dice que la casa de Rahab estaba en la muralla de Jerusalén. Y es impresionante que cuando esta es, no estaba en la muralla de Jerusalén, estaba en otra muralla, en Jericó, ¿ya?
pero cuando vemos la descripción de la muralla de Jericó, era anchísima, porque ahí estaba la casa de Rahab. Interesantemente, cuando cae la muralla de Jericó, queda en pie la casa de Rahab, ¿ya? Porque esa es una cosa bien preciosa, porque ella colgó el hilo de color escarlata, ¿va? Es decir, una señal haciendo alusión al pacto en la sangre de Cristo. Ok, entonces sí, hermano Otto, los muros eran muy anchos. Mira, es tal vez para nosotros, bueno, en Guatemala yo no conozco alguna ciudad amurallada, creo que no la hubo, y si la hubo ya no hay vestigios. Lo quizá más cercano sería ver algunas construcciones de ruinas de la antigua, ¿va? Pero aún estas no son tan anchas en cuanto a sus muros, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es de que por eso se da la descripción de los grupos de personas que restauraban los muros. Leámoslo por favor, Nehemías 3, 27 y 28. Después de él restauraron los tecoitas la otra medida, enfrente de la grande torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Amén. Veo que está preguntando hermana Lucía si la muralla que se restauró es la muralla de Jerusalén. Sí, mi hermana. La muralla de Jerusalén fue restaurada en tiempos de Nehemías y de Esdras. Y es de suma importancia para nosotros porque dice la Biblia que para nosotros lo que ellos, los israelitas nacionales, vivieron es una sombra o figura para nosotros en este tiempo. Entonces acá nos encontramos que en ese tramo de restauración lo trabajaron los tecoitas y los sacerdotes. Interesantemente, mirábamos que esta palabra tecoitas se refiere a los oriundos de una ciudad que se llamaba Tecoa. Según el diccionario Strong, es una palabra compuesta y dice que se refiere en un sentido musical, pero especialmente hace énfasis a la trompeta, a usar trompeta, a sonar trompeta. ¿Ya? Por otro lado, el diccionario DVD definición o definición dice una ciudad en la región montañosa de Judá. Judá, en una de sus acepciones, sabemos que quiere decir alabanza. Y que es también el lugar de este profeta de Amós. Entonces yo me quedé impresionado porque uno de los profetas, que ya les voy a leer el texto, Dios le dice que toque la trompeta, es a Amós. Tremendo, ¿ah? Bueno, para mí eso es impresionante. Porque aún en el relato bíblico, yo por lo menos me quedé pensando, ¿quiénes fueron los restauradores? ¿Ya? Pero cuando veo los versículos bíblicos y pues el rema que el Señor nos da en cuanto a que esta puerta de los caballos tiene que ver con un portal espiritual, un portal para que venga la intervención angélica sobre nosotros, definitivamente tiene que ver con trompetas. De hecho, los que anuncian los juicios finales son 7 ángeles, que lo que suenan son trompetas. Bueno, entonces, ¿quiénes son los restauradores? ¿O cómo se hace para ser parte de los restauradores? De la puerta de los caballos hay que ser como los tecoitas. ¿Qué hacían estos? Eran, por decirlo así, expertos en alabar y puntualmente en tocar trompeta. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, Amós 3:6. De hecho, dicen los estudiosos que Amós era su lugar de nacimiento fue esa ciudad, la ciudad de Tecoa. Y dice en Amós 3:6, si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor?
Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Entonces, esta puerta de los caballos tiene mucho que ver también con el anuncio profético de lo que va a acontecer como en forma de alarma, de advertencia. ¿Ya? ¿Ha hablado el Señor? ¿Quién no profetizará? Entonces quiere decir que los trompeteros, a la luz de la palabra, son aquellos que procuran ser proféticos. Pastor, perdone, digamos, la alabanza bajo esta perspectiva tiene que ser profética, pero en un ángulo de atalaya, discernir los ambientes. Esa podría ser una forma de verlo. Otra, diría yo, es el que no se cante solo por cantar, sino que se cante con entendimiento en base a la palabra y con fe. ¿Ya? Que digamos cuando estamos cantando un himno que da a conocer lo que hace Jehová de los ejércitos, que tengamos la fe de lo que el Señor está haciendo o está por hacer. No sé si me voy dando a entender, o sea, por eso es que tiene mucho que ver con Judá y con el uso de la trompeta, porque entonces es como poder crear una atmósfera profética. ¿Ya? Amén. ¿Querías decir algo? Es que me estaba llamando la atención el pasaje de 1 Corintios, que habla precisamente del sonido de la trompeta. Ah, sí, este dices tú, 1 Corintios 14. Sí, ocho. Léetelo. Ya la segunda vez que nos pasa eso, ¿verdad? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En eso estaba pensando. Amén. Léete desde el 6 hasta el 9, porque tenemos que, miren pues, número 1. La iglesia es una Jerusalén espiritual que tiene que tener restauradas sus puertas. La puerta de los caballos en grande manera se refiere a ese portal espiritual que va a servir de enlace para que podamos ser nosotros levantados a los aires y venga el Rey de Gloria por nosotros a traernos. ¿Va? Ok. Pero entonces es una puerta que habla del auxilio del ministerio angélico, pero tiene que ver mucho con el mover profético. Y esto con una alabanza profética. Ok, va. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hacer esos trompeteros? Bueno, en Amós hay que procurar profetizar. De hecho, dice la Biblia que tengamos todos los dones, pero especialmente el que profeticemos. Entonces, un profético es alguien que si le pone fe a lo que hace en el fluir profético, es un restaurador de la puerta de los caballos. La profecía edifica, se crea la atmósfera profética. Leamos para que vayamos entendiendo más. Ok, 1 Corintios 14, 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os será a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? 1 Corintios 14, 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta, el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Entonces está asociando el sonar de la trompeta con esto de aquí. ¿De qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación? Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos ser de esos restauradores de la puerta de los caballos? Tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos revele la palabra.
hablar con conocimiento. El apóstol Sergio ha estado hablando bastante ahorita del conocimiento. Bueno, es tantas bendiciones que nos da el Señor a través de su vida, pero hace como 2 semanas en el Retiro de Ecuador él estuvo hablando bastante de la fuerza del entendimiento, incluso también, y el poder comprender, conocer, ¿ya? Para que así podamos trasladar esa palabra que es espíritu y que es vida, pero en base al conocimiento de la escritura o de profecía. Entonces aquí, de hecho, pues quiero aprovechar, ¿verdad? Para los que profetizan, si no hablan claro, algo tan en lo natural tan simple, si en medio de la emoción de la lloradera, va, no se entiende lo que dicen, la trompeta no está sonando bien, ¿ya? O de enseñanza. Entonces, ¿cómo somos parte de los restauradores de la puerta de los caballos? Tenemos que aprender a sonar la trompeta. Y la trompeta suena en revelación, en conocimiento, en profecía y en enseñanza, por lo menos en este contexto bíblico. ¿Ya? Vamos a enseñar, sentémonos primero a aprender, ¿va? ¿En cuanto a qué? Los 4 puntos. Sí, también. Sí. Queremos enseñar, aprendamos y estudiemos. Si no, no se puede aprender. Si uno no estudia, ¿cómo aprender, va? Amén. Bueno. En Apocalipsis 1:10, bueno, es que aquí, permítanme, a ver, fíjense cómo habla de los trompeteros antes de ver Apocalipsis. Bueno, si no, mejor de una vez, miremos cómo es cuando se habla como sonido de trompeta. ¿Con qué propósito? Apocalipsis 1:10 y 11. Leamos, por favor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, yo no puse los versículos en donde en mucho de lo que se le habla a las 7 iglesias que estaban ubicadas geográficamente en la península de Anatolia, no los anoté, les decía, porque son muchos, pero en varios de estos dice: conozco tus obras, pero tengo esto contra ti. Sonido de trompeta. El poder proféticamente discernir lo que se está haciendo en la obra de Dios, pero también el poder decir lo que no se está haciendo bien. ¿Cuál es el problema en parte de la cristiandad hoy por hoy? Que primeramente algunos ministros no quieren sonar la trompeta como la suena el Señor, porque es más conveniente darle un mensaje al pueblo que les guste, que les agrade, cuando lo que Dios dice, por ejemplo, dice en paz cuando no hay paz. ¿Ya? Lo tremendo de eso es que he visto yo gente, incluso ministros primarios, que a veces el mensaje es así, como diría el apóstol, un evangelio muy light, un evangelio muy al modo de lo que a la gente le gusta. Tal vez motivación, más una motivación cristiana, ¿va? Y eso es como decía Corintios, ¿va? Es como un címbalo que retiñe, pero que no da un sonido claro, ¿va? Sí me voy dando a entender. Entonces, ¿quién es un restaurador de la puerta de los caballos? Aquel que recibe un mensaje del Señor, aquel que recibe una profecía, aquel que recibe una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, que no lo va a dar para golpear a la gente, pero que sí va a decir, como el Señor, por ejemplo, aquí dice, alzó su voz y se escuchó como sonido de trompeta, diciendo: conozco tus obras, conozco tu fe.
sé que no te gusta los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero también decir, pero tengo esto contra ti. Amén. Ok. Es impresionante que en el libro de Ezequiel 33, 2 al 4 dice, si leemos por favor. Amén. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo pone de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Restauradores de la puerta de los caballos, los que cuando el Señor envía un mensaje de advertencia, aunque no sea un mensaje que le va a gustar a mucha gente, como cuando miramos a Jeremías, ¿va? Él se presentaba delante de los reyes y les decía, no es tiempo de paz, arrepiéntanse. Y los otros falsos profetas, o tal vez sí genuinos, pero no diciendo un mensaje de parte de Dios, decían cosas que Dios no decía que le iba a pasar a Israel. Sin embargo, miramos que Jeremías fue metido en problemas serios, al punto, si no mal recuerdo, que él ya no quería incluso trasladar el mensaje, porque decía, pues, si solo en líos me meto, en otras palabras, ¿va? Pero realmente el que quiere ser un restaurador de la puerta de los caballos es un asunto de gente valiente. Y yo bendigo a Dios por nuestro apóstol Sergio, porque en algunas ocasiones él se ha levantado como centinela y ha usado su trompeta para decir cosas que, porque Dios le ha puesto que lo diga y Dios lo guarda, bendito sea el Señor, no le ha pasado algo en su literal humanidad, a pesar de que en algún momento se ha sido perseguido. ¿Pero qué está haciendo? Restaurando la puerta de los caballos. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque lo que anhelamos es irnos con el Señor, ¿va? Incluso aquí, si seguimos leyendo, dice en el versículo 5 al 7, si me hacen el favor. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Versículo 6, pero si el centinela ve venir la espada y no toca trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Versículo 7, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Entonces, el trompetista tiene un mensaje de parte de Dios que da una advertencia. Al hacerlo, se está restaurando la puerta de los caballos. ¿Ya? Porque entonces se está restaurando para que entren las bendiciones de Dios, incluso, de alguna manera, como las puertas tienen puertas, ¿va? Perdón, al decir las puertas de Jerusalén, en lo literal, tenían puertas para dejar entrar lo de Dios y para poner un alto a lo que no es de Dios. Entonces, como cuando leímos el ejemplo allá en el libro de Éxodo, ¿va? Si quieren, creo que lo tengo por aquí, sí, en donde dice que Dios les advirtió, va a pasar un ángel destructor, pero si ponían sangre como señal en sus puertas, no iba a entrar. Por eso es que Nehemías lloraba, por eso es que Nehemías ayunó, por eso es que Nehemías estaba de duelo, porque dijo, si aquí nos atacan los enemigos, no solamente en lo literal, en lo espiritual, iban a ser oprobio de ellos, iban a ser ellos humillados, iban a ser avergonzados, porque estaban totalmente al descampado espiritualmente hablando. ¿Me explico? Bueno, entonces quiere decir que la puerta de los caballos también de alguna manera nos deja ver
el que podamos tener abiertas las puertas para la administración de los ángeles de luz, pero también para cerrarle la puerta a los ángeles de las tinieblas. Tras de sí. Abraham, Perdón, Lot, ubícame en el cuando texto. los ángeles querían violar a su... Calidad, calidad. Ahí le pusiste el pie de imprenta a lo que estamos platicando. Así es. Él cerró las puertas a la gente del lugar, vaos, que querían violar a los ángeles. Y los ángeles abrieron la puerta y cegaron a todos. Sí, qué lindo, ahí estamos, ahí estamos. Ese es el sentir, el rema, ¿va? ¿Ok? Bueno, pero entonces acá si volvemos a Ezequiel, leamos por favor el capítulo 33 y los versículos del 8 al 9. Versículo 8. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Versículo 9. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás liberado tu vida. Tremendo, porque entonces los trompeteros, los que restauran esta puerta de los caballos, advierten para que el que vive impíamente se arrepienta. ¿Ya? O sea, no es indiferente ante la condición del pueblo y mucho menos si Dios le está revelando algo. Ok, vámonos a ver Josué 6:20, por favor. Restauradores de la puerta de los caballos, trompeteros. ¿Por qué? Porque los que la restauraron eran de los tecoitas, que eran la ciudad de Tecoa. Amén. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. A mí, dentro de varias cosas que me impresiona, y ayer comentábamos algo de hecho de este versículo, es la fe de los que tocaron las trompetas y del pueblo. Porque pongámonos a pensar, está una ciudad amurallada, totalmente cerrada, una fortaleza enfrente, ¿va? Y la estrategia es, den 7 vueltas. Y a la 7ª tocan trompetas y gritan. Y así Dios va a derrumbar, va a provocar literalmente un terremoto. No sé si me estoy dando a entender, o sea, en lo natural, alguien hasta podría decirlo, si no es nacido de nuevo, o lamentablemente algunos cristianos que piensan que estas son utopías, ¿va? No, pero si Dios dijo que esa es la estrategia, entonces quiere decir que un trompetero le cree a Dios en cuanto a hacer, digámoslo así, actos proféticos, que el Espíritu Santo guía, que lo haga. ¿Por qué? Porque lo que incluso es imposible para el hombre, van a ver que el Señor lo hace, el Dios Todopoderoso. Entonces un trompetero le cree a Dios y hace lo que por la fe Dios le diga que haga. Amén. Segundo libro de Samuel 6:14 al 15. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. 6:15. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Esto me llamó mucho la atención porque dice que el arca del Señor subía con aclamación y sonido de trompeta. Entonces quiere decir lo confundo con los coatitas. ¿Cómo es? Tecoita. Tecoitas. Sí, un tecoita
tiene que ser alguien que esté en comunión con la presencia del Señor. ¿Va? Hay un canto de Paul Wilbur, creo que dice, levántate, levántate, Señor. Entonces, un trompetista aclama, invoca, alaba al Señor con tal, digámosle, ímpetu, pero de fe, que atrae la presencia del Señor, que logra porque el Señor se levante a favor de su pueblo. ¿Ya? Miremos otro. Vamos bien, tenemos 15 minutos todavía. Esto es tremendo. Nehemías 4:18 al 20. Nehemías 4:18. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 19. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. Versículo 20. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Tecoita está atento en el lugar donde se suena la trompeta para estar en unidad. O sea, por eso es de que incluso allá leíamos en Apocalipsis, oí una voz, no son varias voces. Por ejemplo, nosotros dentro de la sombra que Dios puso para que nos cubra, pues el que tiene la trompeta general, digamos, es el apóstol Sergio, pues. Bendito Dios, tenemos más ministros que nos cubren, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero hay que saber, no pueden haber varias voces. ¿Ya? Interesantemente dice, cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Entonces, veamos que hay que ser edificador, pero también hay que ser guerrero. Y esto se asocia también, creo que no lo puse, pero con Gedeón también iban trompetistas, ¿va? O trompeteros. Llevaban escondida la trompeta, ¿va? En el... la antorcha era, ¿va? La antorcha con el cántaro, pero llevaban trompetas, ¿verdad? Y cuando, ¿por qué no buscamos el pasaje, por favor, puntualmente cuando dice que sonaron la trompeta? Es que ahí se ve la estrategia divina. Esa no fue estrategia humana, obviamente, ¿va? ¿Cómo iban a ganar la guerra? Sonando trompeta, es decir, alabando, llevando lámpara. Esto vendría a ser palabra y también llenura del Espíritu Santo. Y que se rompa el cántaro, pues derramarnos, ¿va? Quebrantarnos delante de la presencia del Señor. ¿Lo encontramos? Léelo, por favor. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Sigamos leyendo. Yo Cuando quisiera que lleguemos al versículo en donde ellos gritaron. Van a ver lo que gritan. Compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlos, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Exactamente. Por la espada de Jehová, dice otra versión, y por la espada de Gedeón. Entonces, ahí nos deja ver lo que en Nehemías se dice. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Unidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir nosotros a derrotar a los enemigos. No, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Son principios bíblicos, ¿va? Entonces los trompeteros, los tecoitas, los que restauran la puerta de los caballos, son cristianos que se esfuerzan por estar
en el orden de Dios en unidad, bajo el sonido de una sola trompeta. Claro, en el orden del Señor está el que tiene, digamos, la trompeta general y luego otros trompetistas, ¿va? En el caso de los ministros. Orando mis distancias, pues nuestro apóstol general y nosotros los pastores en la congregación a donde Dios nos puso a pastorear. Ahora, sigamos aquí desgranando. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Qué lindo, porque entonces aquí está otra vez el orden jerárquico. Déjeme ponerlo así. Le dije a los pastores, les dije a los de la oficialidad y le dije al pueblo en general. Todos ubicados en su posición y en su asignación. La obra es grande y extensa. Y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro, pero todos estaban trabajando juntos, en un mismo sentir, en una misma visión. Bueno, y a esto pues lo platicamos. Entonces, ¿cómo hacemos para reedificar la puerta de los caballos? Hay que tener trompeta, hay que saber oír el sonido de la trompeta, hay que trabajar en unidad en la obra de Dios. Amén. Bueno. Miremos otros, todavía tenemos un tiempo. Sí, sí, de hecho si querés regresamos, porque eso sí, tiene mucho que ver y muy importante, ¿verdad? Incluso, fíjate que, es que lo mencionaste, entonces, la palabra espada, para poder pelear, para poder batallar cercanamente, o sea, ese es un arma para pelear así uno a uno, ¿va? Pero recuerdo, espero que no me lleve mucho tiempo. Ay, déjenme ver si tengo el versículo acá todavía. Aquí, vamos a ver. No. Busquemos por favor, vamos a ver aquí. En Nehemías, cuando habla de que tenían lanzas. Pastor, de hecho, también uno de los valientes de David, había uno que era experto en la espada y otro era experto en lanza. ¿Va? Ah, qué lindo está eso. Lo que usted decía, ¿va? La espada reposada cerca del muslo para cuando haya que pelear cuerpo a cuerpo. ¿Va? Sí, Pero la otra era que era diestro en la lanza, ¿va? sí. Para evangelizar, ¿va? Tirar la lanza. Eso desde una perspectiva puede ser, ¿verdad? Que le volaba el pelo a distancia, dice la Biblia. ¿Va? Sí, De que los tenían valientes. tal Pulso. ¿Va? pulso que hasta un cabello a distancia le podían pegar. Amén. Pero también la lanza, aquí mira, en Nehemías 4:13 dice, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, o sea que la palabra se enseñaba en la casa, sus lanzas, que son profecías. Las lanzas también representan la inspiración profética que se da para que llegue a distancia, y sus arcos. Flechas, hijos preparados para la conquista. ¿Va? Entonces, eso está también en Nehemías. Bueno, regresemos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Íbamos a leer Jeremías, ¿va? Ok. Entonces Jeremías 31:40 dice, y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas y todos los campos hasta el arroyo Cedrón. Déjenme ver si, es que creo, hombre, que este esquemita no lo tiene, hombre. Pero es que, si me ayudaran, tenemos unos minutitos, quisiera aprovechar. Ubíquenme, por favor, algún planito de la Jerusalén antigua en donde aparezca, el torrente Cedrón. Es que quiero ver cuál es la puerta que da a ese torrente. Según yo, debería ser la puerta del Muladar.
Ahí está. ¿Lo ubicaron? No. ¿No? Nehemías, gracias hermano Lorenzo. Dice, en el lugar donde oyeres... vamos a ver. Perdón por tantas preguntas. No hay pena, hermana Lucía. Es discipulado, podemos aprovechar a plantearlas. Gracias hermano Lorenzo, el texto que leíamos. Pero si me ayudas ahorita, hermano Lorenzo, o quien lo pueda tener a mano, donde podamos ubicar el torrente Cedrón y qué puerta daba a ese. Para mí que sería la puerta del Muladar. Pero es que ya es otra puerta, por eso es que no lo encontramos. Vamos a ver. Muladar. No está. A ver. No. Vamos a tener que verlo con más tiempo. Bueno, lo que pasa es que aquí, en lo que vamos a ver, si por lo menos cerramos con esto, en Jeremías dice, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos, hacia el oriente, serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Pero en la versión textual dice, hasta la esquina del portal de los caballos hacia el oriente estarán consagrados. Encontré una en donde está el torrente de Cedrón y pasa enfrente de la puerta de las fuentes, puerta del agua y puerta de los caballos. Ahí está. Le voy a tomar captura y se lo voy a mandar. Gracias a vos. Excelente. Mira, decime por favor, ¿pasaba enfrente de la puerta oriental? ¿O de cuál? Bien, permítame saber. Porque aquí lo tenemos, mira. Solo que si tú me dices lo puedo dibujar. Ajá, la puerta de la fuente o de las aguas, ¿va? Ujú. La puerta de las aguas y la puerta de los caballos. Ahí está. Entonces lo que pasa es que aquí pasaba un río que no era constante, el torrente Cedrón. Y eso, si me disculpan, lo vamos a constatar. Pero ahí el pueblo salía a arrojar cosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quería yo verlo? Gracias Henry. Excelente voz. Vamos a ver. Aquí me enviaste. Excelente. Ahí está otro mapa. ¿Qué manda? Sí, sí. Uy. Justo ahí está, ¿ve? El valle torrencial de Cedrón. Exacto. Ahora, ¿a qué me quiero yo referir? Y con esto vamos a ir cerrando. Porque, a ver, ¿dónde estoy? Porque dice, hasta la esquina del portal de los caballos hacia el oriente estarán consagrados a Jehová o Yahvé. Entonces, ¿quiénes son los restauradores de la puerta de los caballos? Los que procuran vivir en santidad, los consagrados. Amén. Así, primero Dios, nos vamos a ver así. En el nombre de Jesús. Ahí trabajando, creo que la gráfica más conveniente sería la que platicábamos durante el culto, ¿verdad? Y entonces ahí estamos trabajando en la obra del Señor, todos unánimes, en un mismo sentir, oyendo una sola trompeta, todos haciendo su labor. Gente consagrada. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando en lo espiritual terrenal o terrenal espiritual para que venga y descienda lo celestial y seamos llevados. Amén. Bueno, mis hermanos, tengo un minutito, tal vez ya solo para despedirnos. Muchas gracias por su
amable, digamos, sintonía, ¿va? Aunque más que sintonizar es el poder, el compartir y ser edificados por la palabra. Gracias, hermanos servidores, también por su servicio al Señor para hacer posible la transmisión. Oramos para quedar despedidos. Amado Padre, muchas gracias por la bendición de tu presencia, por darnos, Señor, el entendimiento de tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes para ser parte de esos tecoitas, de esos, Señor, que saben usar la trompeta, que se consagran, que viven en santidad para hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te los rogamos. Ayúdanos, papito lindo. Gracias, Señor, por este discipulado. Bendigo a mis hermanos y ruego también que los que tenemos que ir a casa nos libres de todo mal, de todo accidente, y así todos podamos llevar bendición a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas